Agradecerles enormemente que nos acompañen, como siempre, a los medios de comunicación. Y bueno, también en este afán de acreditar que las mujeres que formamos parte de esta legislatura somos las legisladoras más productivas de la misma. Y en razón de ello, bueno, presento una nueva iniciativa el día de hoy, que es una iniciativa para la regularización de la cannabis. El día de hoy presento una iniciativa que tiene como intención abonar al diálogo y sumar desde la visión propia una postura, principalmente porque creo que para ingresar al debate, este gran debate sobre la legalización de la cannabis, se debe asumir una postura clara. Así que me permito exponer ante ustedes mi visión sobre la regularización de la marihuana. En primer término, la visión política que debe imperar en la discusión, desde mi punto de vista, es el acceso a los derechos humanos por encima de cualquier interés económico, sea de índole comercial o fiscal. Sin duda, la regulación de la marihuana tendrá beneficios importantes para el fisco federal, porque así como el tabaco y el alcohol, esta sustancia proactiva deberá ingresar en el régimen del Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios, IEPS. Pero mi postura radica en darle certeza jurídica a los dos extremos de la cadena de tráfico de marihuana, quienes hoy están atrapados entre dos frentes, los campesinos y los consumidores. Actualmente no tenemos un panorama de cuántas personas, por voluntad, viven del cultivo de la marihuana y otras variedades vegetales con usos similares como la amapola. Datos aproximados nos revelan que alrededor de 13,000 personas trabajan directamente en los cultivos, las cuales reciben la menor proporción de la ganancia económica por la venta de marihuana. Son los que viven en mayor indefensión ante la autoridad y el crimen. Regular conscientemente la marihuana significa darles dignidad, libertad y esperanza a estas familias. Es importante que toda la producción, hasta hoy ilícita del producto, ingrese al mercado legal mexicano. La gran mayoría del producto se trafica ilegalmente a otros países y derivado de las restricciones del derecho internacional. México no tendrá la posibilidad inmediata de exportar este producto. Así que hay que decirlo con sinceridad, el mercado legal de la marihuana será alternativa para muy pocos. Es necesario entonces darle salida a estas familias a través de acciones afirmativas que les permitan salir de la esclavitud y la indefensión jurídica presos entre la autoridad y el crimen. La marihuana debe dejar de ser un producto cosechado con sangre, para que entonces podamos hablar de una acción de derechos humanos. Es justo lo que estamos proponiendo. Una alternativa para que aquellos que no podrán incluirse en el mercado legal de cannabis utilicen su experiencia para sembrar variedades de cáñamo que puedan detonar en una mejor calidad de vida. En el otro extremo de la cadena está el consumidor final. Hace 10 años se publicó la ley de narcomenudeo que se dijo despenalizaba el consumo. Puso en la ley una tabla para acreditar delitos y en efecto, lo más riesgoso de la cannabis en México no es consumirla, es tenerla. Miles de jóvenes han ingresado a la cárcel por el simple hecho de tener drogas en sus manos. No importa si la consumen o si la autoridad no puede comprobar que estaban traficándola. Por el simple hecho de poseer droga y ser descubierta en flagrancia por la autoridad, es causa suficiente para destruir su proyecto de vida.
Por eso me parece muy importante, y esta es una pequeña digresión, que a estos poseedores también se les incluya de manera clara en la Ley General de Amnistía que presentó el Ejecutivo Federal. De la lectura de hasta hoy vigente, la Ley General de Salud, observamos que el consumo de drogas sigue siendo una afrenta para el Estado. A las personas que las consumen se les señala como delincuentes. Se les obliga contra su voluntad a someterse a procesos de desintoxicación, donde con frecuencia sufren tratos crueles, inhumanos y degradantes. Es necesaria la revisión y reforma a la manera en cómo el país trata a las personas que consumen sustancias psicoactivas. De lo contrario, aunque la sustancia sea legal, el trato seguirá siendo discriminatorio e incluso criminal hacia los consumidores. Necesitamos mejores políticas que prevengan, informen y sobre todo rehabiliten a los consumidores de sustancias psicoactivas para que su adicción no sea un problema grave de salud pública. Es la parte central de esta iniciativa darle dignidad a los consumidores de las sustancias psicoactivas, dejar de tratarlos como delincuentes o como escoria social y brindarles, de acuerdo a la perspectiva de los derechos humanos, un trato digno y la oportunidad de acceso puntual a la salud. La forma en cómo la administración pública aborde la regulación administrativa y fiscal de la cannabis es un tema que requiere de una amplia discusión. Sin embargo, algunos puntos deben estar presentes desde mi perspectiva. La regulación deberá incidir en darle al usuario un producto seguro, libre de riesgos secundarios y asequible. Asimismo, se deben encontrar medidas de protección para los productores locales, facilitando su acceso al modelo de regulación administrativa. Ya existen voces de la sociedad civil que señalan que habrá un aparente privilegio para competidores extranjeros. Y yo lo digo claramente que si regulamos la cannabis, a quien tenemos que privilegiar es al mercado interno. Por otra parte, si los productores nacionales no tienen acceso a la cadena de valor, así como a los conocimientos y técnicas para poder apropiarse del modelo con medidas de nivelación, lo más probable es que el mercado quede en manos de quien hoy ya dominan los modelos de regulación comúnmente aceptados. Este es un planteamiento que no debe quedar fuera de la discusión sobre la regulación del cannabis, porque además del consumo para el uso adulto, tenemos pendiente que el Ejecutivo expida el reglamento derivado de los amparos promovidos por Gabriela Elizalde y Carlos Avilés, quienes con su lucha incansable le han dado oportunidad a miles de personas que viven hoy con dolor y que esperan que los medicamentos derivados de la cannabis puedan aliviar sus complicaciones de salud y darles una mejor calidad de vida. Quiero decirles que a ambas personas, a Gabriela Elizalde y a Carlos Avilés, los vamos a proponer para que sean considerados por su defensa de la salud para recibir la medalla Eduardo Neri. Finalmente, comentar que esta iniciativa, esta que les estoy comentando, ya está ingresada. Reconoce a las víctimas de una guerra fallida que aún tiene consecuencias graves en la vida de las personas, no solo, como ya se ha dicho, entre los campesinos y los consumidores, sino en los miles de desaparecidos, asesinados y encarcelados, muchos más sin duda de los que han muerto por el consumo de drogas. Esta crisis de derechos humanos debe crear ya, y aunque la regulación del cannabis es parte inicial de un proceso, nuestro país no debe detenerse hasta conseguir la paz por cualquiera de las vías que no signifique enfrentar a la violencia con violencia. Regular la cannabis es el primer paso para la reconciliación y la paz en nuestro país. Y finalmente decirles que estamos aportando esta iniciativa, que como dije ya está presentada, es esta. Es una iniciativa que modifica diferentes instrumentos jurídicos como la Ley General de Salud, la Ley de Desarrollo Rural, los códigos penales, el Código de Procedimientos Penales. Es una ley integral
que, como digo, tiene el propósito fundamental de fomentar el respeto a los derechos humanos, reconocer a los campesinos y el derecho a que accedan a este nuevo mercado que se está abriendo para generarles mejores condiciones de vida y desde luego también ver siempre el tema de los consumidores finales. También estamos hablando aquí de una política de prevención que se adelante a lo que puede ocurrir con la regulación del cannabis, está aquí considerado también como parte de las acciones que se tienen que emprender a partir de la regulación. Y bueno, hicimos este esfuerzo justamente después de haber tenido una serie de conversaciones con muchos campesinos que se ven el día de hoy afectados justamente por no tener ninguna condición en general del cultivo de nada y que están interesados en un momento dado que también ellos puedan ser favorecidos con esta regulación y que de esta manera podamos ofrecer alternativas al campo mexicano y que México pueda ser el que produzca su propia cannabis y de esta manera favorecer la economía nacional. Eso sería todo. Gracias, diputada. Preguntarle si van a esperar, cuál va a ser el camino aquí en la Cámara de Diputados para que salga este tema, se legisle al respecto, y en ese sentido también preguntarle su opinión sobre el acoso que están recibiendo los senadores sobre este tema, ya que pues desde la semana pasada tenían que iniciar esta discusión y cabilderos pues atoraron, básicamente cabilderos de empresas nacionales y extranjeros acosaron a los senadores y atoraron este tema, y la Jucopo atrajo pues parte de esta responsabilidad de análisis. Preguntarle si aquí en la Cámara también se necesita blindar pues este proceso de discusión y si ya han recibido también presiones aquí en la Cámara de grupos ajenos. Gracias. Para influir en el dictamen. Gracias. Con todo gusto. Primero me parece que siendo un tema tan importante y que, insisto, es parte del camino de la reconciliación nacional y la pacificación del país, me parece que debería formarse una mesa de trabajo entre el Senado de la República y la Cámara de Diputados, una sola mesa donde podamos participar los promoventes de iniciativas y las comisiones que están involucradas en su aprobación, para que podamos tener una visión única, integral, sobre cómo vamos a regular el tema de la cannabis. Hay muchas opciones que se han presentado, hay más de 11 iniciativas, entiendo, y las que se presenten en estos días, y me parece que el primer paso tendría que ser la mesa del Senado y la Cámara de Diputados para definir claramente qué queremos y cómo lo vamos a hacer. ¿Qué queremos? Porque no hay una definición hasta este momento. Por un lado se habla de un instituto para regularlo, por otro lado se habla de una empresa para que el Estado controle el mercado de la cannabis. Entonces, y en medio hay una serie de propuestas alternas que nos parece que sí es motivo de una discusión entre quienes hemos promovido las diversas iniciativas, los diferentes partidos políticos y las comisiones que están involucradas en el tema. Ese es el primer punto. Fundamental hacerlo. Segundo, deberíamos, bueno, sobre el tema de las empresas, pues evidentemente siempre estamos los legisladores, estamos frente al acoso de quienes tienen intereses en diferentes temas, y no será la excepción el tema de la cannabis. Sin embargo, si tenemos claro que vamos a regular para favorecer al mercado mexicano, bueno, pues creo que esto nos va eliminando de ciertas presiones que pudiéramos tener, particularmente de los grandes mercados o grandes industrias internacionales. Entonces, por eso me parece que es fundamental primero definir hacia dónde vamos y después con eso mismo nos va a blindar de cualquier interés que esté ajeno a ese posicionamiento claro de parte de los legisladores, de los senadores del Congreso de la Unión. No hemos recibido acoso, nunca lo permitiríamos el acoso, tenemos claro nuestras posiciones y bueno, pues han sufrido acoso a lo mejor quienes permiten que
que esto se dé, pero me parece que si tenemos una postura clara a favor siempre de este país, de las ganancias que puede generar para quienes participen en la cadena de valor, como son los campesinos mexicanos, pues evidentemente tendremos, no tendremos no sufriremos de ningún tipo de acoso. Esa es mi postura. Pregunta, ya hay un planteamiento por parte del coordinador Mario Delgado respecto a una empresa que él propuso, que sería prácticamente una, pues como empresa de índole estatal, la cual pues sería la única, pues que podría, digamos, comprar toda la producción y determinar precios y vender para medicamentos y vender para uso y establecer eso. Esta sería una opción que podría hacer viable, por ejemplo, el hecho de que productores locales puedan ofrecer su producto en las mismas condiciones que un mercado internacional que venga aquí a producir, o eso provocaría más riesgo precisamente a los productores locales. Me parece muy importante que el diputado Mario Delgado haya presentado una iniciativa, pero también existen otras iniciativas que incluso se presentaron desde el gobierno de la República. Hay una diversidad de opciones que se han puesto sobre la mesa. Por eso se hace necesario y urgente que exista una reunión, una convergencia entre quienes estamos interesados en el tema de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, y que además nos hemos dado a la tarea de hacer una propuesta, quizá una propuesta complementaria. Nosotros no nos estamos metiendo al tema de quién va a regular, qué institución va a regular el tema de la cannabis, o si habrá o no una empresa única que sea la que compre el producto y que sea la que otorgue las franquicias para la distribución. Yo creo, y esa es mi convicción personal, que sí debemos permitir que los productores mexicanos, los campesinos, los ejidos, en sus diferentes en todas las modalidades que existen, las cooperativas, deberían poder participar en toda la cadena de valor. No solamente como cultivando la planta, sino también obteniendo ganancias, porque si no, no estaríamos cambiando radicalmente lo que ocurre actualmente en el mercado de la cannabis. Resulta que tenemos campesinos que además son los que asumen los riesgos de la ilegalidad y son los que menos beneficios obtienen cuando el producto está distribuido. Entonces, nos parece que esa simetría no la podemos permitir de ninguna manera. Tenemos que buscar un mecanismo que garantice que quien planta, como son los campesinos, siendo ya legal, porque todavía no es legal, siendo ya legal y que cultiven esta planta, me parece que ellos también tendrían que participar de la ganancia que se obtiene de este producto. Gracias, diputada. No hay más preguntas.